Hola amigas y amigos, bienvenidos, espero que todo os vaya estupendamente. En este vídeo me gustaría seguir hablando de las cartas de Cristo. Hemos llegado ya a la carta número 6, que es una carta un poquito más compleja, más densa, en donde se nos habla del ego, de la importancia del ego, de que no podemos vivir en esta encarnación sin el ego, lógicamente, puesto que es la razón de la individualidad, ¿no? Pero al mismo tiempo es la fuente de todo sufrimiento. Eso nos dice Jesús en esta carta, ¿no? Bueno, esta carta tiene muchísimo material, ¿no? Por lo tanto, yo simplemente voy a tratar algunos puntos que he encontrado en esta carta, pero os invito, como siempre hago, os invito a que leáis eh, por vosotros mismos esta sexta carta y todas las cartas y que saquéis vuestras propias conclusiones, ¿no? En esta carta, bueno, en algunos momentos se utiliza un lenguaje un poquito complejo, ¿no? Puesto que se nos intenta definir cómo funciona, cómo se da la materia, ¿no? Cuál es la constitución y el por qué existe la materia, ¿no? Bueno, tu destino final es reconocer la omnipresencia de la conciencia divina tanto dentro de ti mismo como a través de tus actividades diarias. Eso nos dice Jesús de Nazaret en esta carta. Ese es nuestro destino final, reconocer la omnipresencia divina, de la conciencia divina, tanto en nosotros mismos como en cada una de nuestras actividades cotidianas, ¿no? En los cuales no está presente, no son expresión de esa condición amorosa que define nuestra identidad, puesto que no la reconocemos en nosotros mismos, ¿no? Reconocérnosla es no concebir otra cosa que no sea la expresión de esa fuente del ser, de la cual nos habla una y otra vez Jesús en estas cartas. La felicidad y la realización no están en lo finito. La felicidad y la realización no están en lo finito. Fijaos cómo nuestro ego tiende a organizar todo, a limitar todo, no ve así las cosas, ¿no? El ego busca lo finito, busca lo limitado, busca las formas que separan, pero ahí no está ni la felicidad ni la realización, ¿no? Es por eso que debemos trascender esa conciencia limitada que simplemente nos sirve circunstancialmente, porque nos aceptamos en esta aparente vida tal como es, ¿no? Pero no nos lleva al conocimiento de nuestro ser. Esa conciencia no nos lleva al conocimiento de nuestro ser, nos lleva a confrontarnos permanentemente, ¿no? A percibir toda la realidad de todos los elementos que percibimos a través de nuestros sentidos como posibilidades de confrontación, ¿no? Siempre hacemos una interpretación de ataque, ¿no? Eso le pasa muchas veces, no sé si veis, por ejemplo, si hay una persona, un mendigo en la calle y alguien de alguna organización humanitaria se acerca para ayudarle, lo normal es que ese mendigo reaccione con acritud, con violencia, con desconfianza. Es lo común, ¿no? Eso lo podéis comprobar en las asociaciones que se dedican a ayudar a las personas que viven en la calle, ¿no? Bueno, eso de vivir en la calle, esto es algo que pasa aquí en España, pero que está prohibido en otros países de Europa, ¿no? Por eso no se da, como nunca ha estado permitido, como nunca ha estado visto como algo normal. Entonces pues no se da que la gente viva en la calle, ¿no? Aquí cada vez vive más la gente en la calle, puesto que es una alternativa que se ve como normal, ¿no? Y por lo tanto, si te peleas con tu familia, pues coges y te vas a vivir a la calle, ¿no? Y eso pasa cada vez más, ¿no? Eso siempre ha pasado y siempre pasará mientras que se siga viendo como algo normal, ¿no? Bueno, he escuchado muchas veces a la gente que trabaja en los albergues de cómo las personas muchas veces no quieren, las personas que viven en la calle no quieren ir a vivir a estos albergues porque, claro, tienen que someterse a una disciplina, y precisamente el no querer someterse a una disciplina es lo que les ha hecho irse a vivir a la calle, ¿no? Bueno, vamos a centrarnos en esta carta número 6 de Jesús. Como os decía, la felicidad y la realización no están en lo finito. No hay nada malvado en la fuerza egocéntrica, no hay nada malvado en las fuerzas egocéntricas. El ego no es el diablo, ¿no? Como algunos quieren hacernos ver, ¿no? Puesto que todos estamos viviendo en ese ego, percibiendo desde ese ego. Si no, no estaríamos utilizando esos sentidos que son nuestras herramientas, ¿no? Y existen porque existe un ego.
Otra cosa es que nosotros podamos poner esos sentidos a disposición de nuestra santidad para que sean expresión de esa condición amorosa que verdaderamente nos define. No hay nada malvado en la fuerza egocéntrica. Es el individuo mismo quien provoca los desequilibrios en la vida al permitir pleno control a la fuerza egocéntrica en su personalidad, sin pensar o considerar a los demás. O sea, se trata de que nuestra fuerza egocéntrica le damos el control de nuestra vida. Entonces lo que hacemos, esa fuerza egocéntrica nos condiciona a confrontarnos permanentemente en los demás, ¿no? Puesto que queremos satisfacer a ese ego, que verdaderamente no es más que algo que nos está suplantando, ¿no? Como ya siempre os digo, no hay libertad cuando nos identificamos con un ego que nos suplanta, porque eso es esclavitud, eso es servidumbre. Por lo tanto, la única libertad es aquella que es la expresión del amor que define nuestra identidad. Por eso la libertad ni empieza ni acaba. Eso de mi libertad, de tu libertad termina donde empieza la mía, eso es una auténtica estupidez, ¿no? Porque esa libertad no es una libertad de verdad, ¿no? Es una libertad que sirve para hacer daño a los demás, ¿no? La libertad que está conforme con nuestro amor no hace daño a nadie y por lo tanto ni empieza ni termina, puesto que es una expresión permanente, eterna e infinita de amor, que ni empieza ni termina, como todo lo que es verdad. Todo lo que es verdad ni empieza ni termina, no tiene forma. Forma tiene aquello que es perecedero, aquello que es de este mundo de apariencia y relatividades que desemboca en la muerte, que corrobora su falsedad, ¿no? Los 10 mandamientos, nos dice Jesús, fueron dados a Moisés como respuesta a su oración, pidiendo un medio para controlar a los israelitas rebeldes, ¿no? Fijaos cómo se convierte en una serie de mandamientos que tienen un sentido en una realidad en la que hay mucha violencia, que en la que hay unas personas que son muy materialistas, que están absolutamente, tienen fe plena en un Dios castigador, en un Dios resentido, en un Dios que más bien es una invención hecha basándose en un perfil humano, ¿no? Vemos que hay personas resentidas, odiosas, celosas, y entonces en base a esos elementos nos imaginamos un Dios ajeno a nosotros, como hacían los judíos en esa época, ¿no? Como, fijaos, esa es la realidad con la que tiene que lidiar Jesús, ¿no? Y a esas personas violentas, agresivas, que creen que son solamente un cuerpo materialista, ¿no? Porque el materialismo dialéctico es una expresión de la filosofía judía. Con esas personas tiene que lidiar Jesús de Nazaret para transmitirle su mensaje de amor. Por lo tanto, tiene un trabajo muy complicado, ¿no? Como nos dice en la carta de Jesús, nos dice que en un momento dado le dice, vas a tardar 2000 años. Es una cosa curiosa, ¿no?, que diga esa fecha, ¿no? Más o menos quien le dijo eso, pues le daba a entender a Jesús que su mensaje solamente iba a tener continuidad en esos 2000 años, porque iba a ser adaptado y tergiversado para que pudiera ser comprendido por esas personas que tenían fe plena en la muerte, en la carne, en la materia y en el ataque, ¿no? Entonces, durante estos 2000 años lo que se ha hecho ha sido vivir conforme a una serie de adaptaciones de ese mensaje de amor y de paz que nos da Jesús, ¿no? Bueno, como os decía, los 10 mandamientos fueron dados a Moisés como respuesta a su oración, pidiendo un medio para controlar a los israelitas rebeldes, ¿no? Muy complicado lo tenía Moisés ahí solo, con esos cientos o miles de judíos en pleno desierto, que en cualquier momento pueden rebelarse caprichosamente, ¿no? Ante cualquier dificultad. Vemos hoy día, ¿no?, como la gente, el odio que les tiene a sus líderes políticos, ¿no? Pues imaginaros en esa época, ¿no?, cuando lo tenían ahí al lado, ¿no?, al alcance de la mano, ¿no? Jesús nos habla de lo nocivo que resulta pensar que hay guerras lícitas. Bueno, de esto nos trata... Bueno, a esto se refiere Jesús porque eso es lo que permanentemente se subyace en el Antiguo Testamento, ¿no? Por eso es por lo que hay que renovar ese mensaje del Antiguo Testamento, que da pleno crédito
a una serie de guerras que supuestamente son lícitas, ¿no? Cuando pensamos que hay guerras lícitas, ya cualquiera puede pensar que la suya lo es, ¿no? No, eso no tiene absolutamente ningún sentido. La guerra es una expresión de humanidad, no de divinidad, no es una expresión de nuestra condición amorosa, ¿no? Bueno, también nos dice Jesús que era necesario que yo naciera en Palestina. Era necesario que yo naciera en Palestina. Jesús se refiere a la fe que los judíos tenían en un falso Dios resentido que legitima todo tipo de violencia. De ahí que Jesús nazca en Palestina. Los judíos son un pueblo que tiene una gran trascendencia, pero son una serie de personas que tienen una fe plena en ese Dios resentido que legitima todo tipo de violencia. Por lo tanto, hay que mandarles un mensaje de amor y de paz para que comprendan qué es verdaderamente el amor, qué es verdaderamente la paz, que no tiene nada que ver con debilidad ni con sometimiento a voluntades ajenas. No, esos son los conceptos de amor y de paz que inventamos al negarnos en nuestra fortaleza. Bueno, nos dice Jesús que el positivismo, el cultivo de una actitud positiva con vías de satisfacer deseos, anhelos y ambiciones personales, no es más que un fortalecimiento de la conducta egocéntrica. Hay algunos tipos de teorías que llaman, o de filosofías que llaman positivistas, que verdaderamente poco tienen de positiva, ¿no? Puesto que, como nos dice Jesús, no son más que una actitud positiva con vías de satisfacer deseos, anhelos y ambiciones personales. O sea, nos hemos dejado suplantar por ese ego lleno de esos anhelos y de esas ambiciones, y a partir de ahí pensamos que tener una actitud positiva que complazca esos deseos de ese ego, ese es positivo. No, eso no es ser positivo. Eso es estar al servicio de ese ego, ¿no? Reconocernos en esa conducta egocéntrica, que no nos conduce absolutamente a nada, ¿no? Bueno, que nos conduce a tener una serie de experiencias que nos va a hacer tomar una serie de conciencia, ¿no? Y que en última instancia nos va a permitir abandonar esa conducta egocéntrica y trascender esa conciencia egocéntrica, ¿no? Por tanto, cada uno está en su circunstancia propia de sus experiencias, ¿no? Nunca, nada es perdido, nada es negativo, todo suma, puesto que todo nos lleva a reconocernos en la verdad de nuestro ser. Nuestro verdadero propósito es trascender el ego y contactar con la conciencia divina. Bueno, en la carta anterior ya nos hablaba Jesús de la importancia de que nos conectemos con la fuente del ser y que no adaptemos las enseñanzas para vivir un poquito mejor, ¿no? Como si quisiéramos sobrevivir, ¿no? No sé si veis esa secta, ¿no? Que nos ofrecen ayuda porque se imagina que estamos desesperados y que sufrimos, entonces nos ofrecen una ayuda para que sobrevivamos, ¿no? No se trata de que sobrevivamos, se trata de que nos identificamos con la fuente del ser, que es amor, que es felicidad, que es alegría, que es dicha plena, que es fortaleza total, que es libertad infinita. Eso es con lo que nos tenemos que reconocer, ¿no? No buscar argumentos para sobrevivir, ¿no? Eso es seguir en la misma conciencia egocéntrica. Nuestro verdadero propósito, como decía, es trascender el ego y contactar con la conciencia divina. El momento de unión de un hombre y una mujer y la explosión del hombre en el orgasmo reconstruye el momento del Big Bang. Esto nos dice Jesús, ¿no? Que, como veis, no tiene reparo en hablarnos de todo lo que es conforme con la condición humana, puesto que esa es la condición en la que vivimos, y con los elementos de esa condición humana tratamos para trascender nuestra limitada conciencia egocéntrica, ¿no? Como decía, el momento de unión de un hombre y una mujer y la explosión del hombre es el orgasmo. En el orgasmo reconstruye el momento del Big Bang, cuando la unidad de la conciencia explosionó en energías separadas.
Por lo tanto, esa interrelación, ese acto sexual que se da entre el hombre y la mujer es una reconstrucción de esa supuesta explosión que da origen a la vida. Eso nos comenta Jesús en la carta sexta. En la carta séptima Jesús nos habla, continúa hablándonos de las relaciones sexuales entre el hombre y la mujer, ¿no? Al nacer vivimos en dos dimensiones, terrenal y divina. Al nacer, al dar a luz, cuando nuestra madre comparte su vida con nosotros y posibilita de esa manera nuestra vida encarnada en este mundo, ya estamos con dos conciencias distintas, una terrenal, dos dimensiones distintas, una dimensión terrenal y una dimensión divina, una dimensión terrenal o visible o perceptible por los sentidos y una dimensión divina u oculta. El ego es el guardián, oculta no porque tenga que ver con ocultismo ni con ocultamiento, oculta porque no es perceptible por nuestro sentido, y como siempre digo, de la misma manera que el amor, la alegría, la bondad, la ternura, la inocencia, la eternidad, todo eso no es perceptible por nuestro sentido, eso no puede verse por los sentidos, nuestro ser no puede verse por nuestro sentido. Podemos ver expresiones de amor, de alegría, de bondad, pero no esas cosas en sí, esas entidades en sí, entidades entre comillas, ¿no? Puesto que no son entidades tal como las percibimos en este mundo de apariencia, ¿no? Nada hay oculto, puesto que todo está al acceso de nuestro ser, puesto que lo que somos en última instancia es la expresión de ese ser. Por lo tanto, nada está oculto a nosotros verdaderamente. Lo vemos oculto porque nos identificamos con unos sentidos que no nos informan de la verdad, que son un mero recreamiento de un pasado al cual nos hemos condicionado, al cual le damos toda nuestra fe. Al darle fe en el pasado, al dar todo nuestro crédito al pasado, se lo quitamos a la eternidad en la cual habita permanentemente nuestro ser. Y es en esa eternidad donde se da origen a la vida, con todos los elementos que la definen, el amor, la alegría, la bondad, la ternura, la inocencia, con todos esos elementos. El ego es el guardián de la individualidad. Eso nos dice Jesús textualmente en esta carta. Jesús nos dice que no debemos juzgar ni condenar nuestros impulsos egocéntricos. No debemos juzgar ni condenar nuestros impulsos egocéntricos. Los desequilibrios de la vida son provocados por dejar que esa fuerza egocéntrica tenga pleno control sobre nosotros. Bueno, ya lo comentaba esto al principio, ¿no? También nos habla Jesús en esta carta de la educación del niño, afinidad espiritual de él con todos los niños, toda la humanidad y todo lo creado. Lógicamente desde la infancia se le inculcan a los niños y niñas la idea de separación, y eso es lo que les condiciona a tener una actitud de combate. Eso, bueno, eso se hace en los colegios, ¿no? Ya os comentaba en alguna carta anterior de por qué existe la educación pública. Existe porque se quería apartar a los niños de la influencia de las madres, que le daban una educación amorosa. Entonces había que meterlos en centros para educarlos para la guerra, porque se quería que los niños estuvieran permanentemente dispuestos ya en su edad juvenil para ser utilizados en guerra, ¿no? Entonces, gracias a esa enseñanza pública, pues se le inculcaban unos valores patrioteros, diría yo. Se le hablaba de la historia de su país, de todas esas cosas, y de esa forma pues ya esos niños, cuando eran jóvenes, pues iban felices y contentos a la guerra, ¿no? Porque ya no habían recibido esa educación amorosa de sus madres, que le harían ver a la guerra como algo que no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces por eso existe la educación, por eso existen los colegios. Eso no significa que debamos combatirlo, ¿no? Al contrario, ahora podemos transformarlo para que ese amor al que antes aludía, que las madres nos transmiten, esté también presente en las escuelas, ¿no? También nos habla Jesús de los beneficios de la risa,
y esto es un tema que tratará también en otra carta posterior. Un niño no debe ser adoctrinado en la abnegación. Eso nos dice textualmente Jesús, ¿no? Bueno, vemos como hoy día en algunos ámbitos se considera que un niño es bueno porque un niño es pasivo, ¿no? Yo recuerdo esa imagen de los niños que se sientan incluso con miedo ante una tele, y ese se le llama que es un niño pasivo. Bueno, se le dice niño bueno, ¿no? Porque está sentado ante una tele con cara de miedo, ¿no? En cambio, el niño activo, el niño que tiene ganas de hacer muchas cosas, a ese se le llama revoltoso, travieso, malo. No, eso es una mala educación que se le da a los niños, porque se les quiere controlar, se les quiere transmitir la idea de que son un peligro para los demás, y por lo tanto debemos parecernos a estatuas, ¿no? Que no hacemos nada, ¿no? Se tiene miedo de la actividad que podamos hacer, ¿no? Pero bueno, todos los padres generalmente pues transmiten a sus hijos sus propios temores, sus propias limitaciones, ¿no? Porque cuando no se reconocen en la fortaleza, en la alegría, en el amor, en la libertad y en el poder infinito que verdaderamente nos define, ¿no? Cuando una vez que reconocemos esos valores en nosotros mismos, la educación que transmitimos a nuestros hijos está en relación con esos valores que reconocemos en nuestra propia persona. La naturaleza y la calidad de la conciencia universal es regocijo radiante, realización, felicidad. El reino de Dios está en tu interior, ¿no? Como siempre nos dijo Jesús de Nazaret, ¿no? Volver a este estado es el anhelo más profundo de tu alma, volver a ese estado de conciencia universal, que es regocijo radiante, realización y felicidad. Paradójicamente, en este anhelo, es este anhelo o la distorsión de este anhelo lo que anima al ego en su búsqueda permanente de satisfacción, que nunca es complacida, ¿no? Esa es una paradoja, ¿no? Es este anhelo de Dios, de divinidad, de conciencia universal que tenemos, lo que de forma distorsionada anima al ego en todo su abanico de deseos, ¿no? Es una paradoja porque el ego niega ese anhelo de Dios, ¿no? Sin embargo, es lo que a él le mueve para desplegar su abanico de deseos que nunca son satisfechos, puesto que en todos sus deseos subyace el deseo de que no sean satisfechos, para que así seamos un permanente desear, ¿no? Un eterno retorno en el mundo del deseo, ¿no? Que nunca es satisfecho. Bueno, lo que mantienes resueltamente en la mente es lo que se exterioriza. Esto es importante también, ¿no? Aquí nosotros tomamos decisiones de qué es lo que queremos tener en nuestra mente, en qué nos enfocamos, qué cultivamos en nosotros mismos. Cuando pensamos que la vida es un azar, que la verdad está afuera, que nosotros simplemente somos un efecto de algo ajeno a nosotros, entonces vivimos de forma pasiva y no nos reconocemos ese poder, ¿no?, que tenemos, ¿no?, de que nosotros somos los que decidimos en qué queremos enfocarnos, qué queremos cultivar en nuestra mente, y que consecuentemente, conforme a nuestras decisiones, así va a ser nuestro entorno. Bueno, Jesús en esta carta, como en todas las cartas, pues nos habla de esa nueva conciencia que debemos tener, ¿no?, que es propia de esta nueva era que hemos comenzado, ¿no? Como comentaba en alguna carta, estamos en una nueva era, no porque lo digan ningunos personajes folclóricos, ni con gente que le guste las filosofías orientales, ni nada de eso, ¿no?, sino porque simplemente estamos trascendiendo esa conciencia egótica ilimitada. A consecuencia de ella era vivir en un mundo de miseria, de confrontación, de guerra, y afortunadamente pues ya estamos trascendiendo esa limitada percepción de la realidad.
Jesús nos habla del falso Dios superhumano que crea el mundo, según pensaban los judíos, ¿no? Claro, lo que es como dicen los ateos, ¿no? Dios, el hombre hizo a Dios a su imagen y semejanza. Claro, es así, hizo a un falso Dios, no al Dios de verdad, ¿eh? Entonces no es más que una especie de superhumano, ¿no? Pero ese no es el Dios de verdad, eso es un deseo, la expresión de un deseo grotesco de tener una autoridad a la cual referirnos, ¿no? No es reconocer la divinidad en nosotros, al contrario, es reconocernos ajenos a esa divinidad. De ahí nuestra fe plena en la muerte. Nos reconocemos ajenos a esa divinidad y por lo tanto nuestro destino es morir. Nos identificamos con unas herramientas que no es más que nuestro cuerpo, que está destinado a perecer, ¿no? Y por lo tanto pensamos que es una ilusión, pensar la eternidad es una ilusión, ¿no? Y bueno, y Jesús nos habla también en esta carta de los orígenes de esa creencia en una superdeidad individual, ¿no? Y ajena a nosotros, ¿no? Los ministros de las religiones están aferrados a dogmas. Los ministros de las religiones están aferrados a dogmas y doctrinas del pasado. No creen, por lo tanto, que se pueda avanzar. No creen, por lo tanto, que se pueda avanzar o trascenderla. Están presos de esa letra muerta del pasado. Solo creen en lo que confirman esos elementos del pasado. Cuando hay algo, unas nuevas ideas aparecen, ellos las combaten, porque simplemente son los guardianes de unas ideas del pasado. Pero ya tenemos, en estos 2000 años, ya sabemos lo que ha pasado, a lo que ha dado lugar esas ideas, ¿no? Cruzadas, Guerra Santa, percepciones de una religión que solo tiene sentido confrontándose a personas que no forman parte de esa religión, miseria. Ya vemos cómo muchas religiones llegan a determinados países y en pocas décadas, en pocos años incluso, allí donde había bienestar, allí donde había abundancia, de repente aparece la miseria, la pobreza. Incluso hay religiones que sin ningún rubor lo dicen, ¿no? Hay que ser pobre, tenemos que vivir en la miseria. ¿Y por qué? Porque no podemos vivir en riqueza y en abundancia, si la naturaleza es riqueza. La naturaleza es riqueza, abundancia. Por lo tanto, reconozcámonos en esa naturaleza, porque nuestra verdadera vida es naturaleza. Lo social no es más que un añadido circunstancial. Todo lo social, todo lo sociocultural son añadidos circunstanciales que se deshacen en su falsedad, puesto que no son más que elementos que nos sirven para aprender, pero que no son la expresión de nuestra naturaleza, no son nuestra naturaleza. Bueno, como os comentaba, los ministros de las religiones están aferrados a dogmas y doctrinas del pasado. No creen, por lo tanto, que se pueda avanzar, no creen que se puedan trascender esas doctrinas y dogmas del pasado. Solo creen en lo que confirman esos elementos del pasado, es decir, desprecian el presente. Resumiendo, desprecian el presente, pero la vida está eternamente en el presente. La vida no está en ningún pasado. No existe el pasado. ¿Dónde está el pasado? La vida está aquí, en el eterno presente de la vida. No hay pasado ninguno, ni pasado ni futuro. La eternidad está en el presente, ahora, ya. Al reconocernos en ella, damos un paso importante en nuestra conciencia, ¿no? en esa conciencia amorosa, ¿no? Que trasciende esa falsa conciencia egótica que nos ha servido durante mucho tiempo y que por lo tanto no debemos combatirla ni estigmatizarla, simplemente la trascendemos de una forma natural. Jesús nos habla de cómo construimos un falso Dios a imagen y semejanza del hombre, con todas sus limitaciones, su idea de separación, sus percepciones siempre egocéntricas y su fe en el pecado. Fijaos, construimos un Dios así y pensamos que creemos en Dios, cuando la construcción de ese Dios es una expresión más bien de ateísmo, de no creer en ningún Dios, de no tener fe en ningún Dios. Bueno, Jesús de Nazaret pues nos habla, entre otros temas, de lo absurdo de la Eucaristía, nos habla de la última cena,
nos habla de las creencias a través de la historia, del pecado. El pecado es una ilusión, es una fantasía, es una invención de nuestra condición humana, ¿no? Al inventar el pecado, consecuentemente inventamos el castigo, ¿no? En otras cartas se nos habla de este tema y de los que acabo de citar, ¿no? También nos habla, como os comentaba al principio, de los 10 mandamientos, del porqué de los 10 mandamientos. Jesús nace en Palestina para ayudar a los judíos a trascender sus ideas antinaturales y su violenta concesión de Dios. Esa es la primera labor que tiene Jesús, ayudarle a trascender a los judíos sus ideas antinaturales y su violenta concesión de Dios. Era importante transmitirles a ellos ese mensaje, puesto que es un pueblo que se va a convertir, como vemos en la historia, en un pueblo muy influyente en todos aquellos que no forman parte de ese pueblo, ¿no? En todo el resto de los pueblos de la tierra, ¿no? Eso lo vemos hoy en día, lo vemos hace 1000 años y lo vemos hace 2000 años, ¿no? Es un pueblo súper importante, ¿no? Bueno, ahí está, a través de él nos llega el cristianismo, puesto que Jesús de Nazaret era judío, y a través de él se cae el imperio romano, ¿no? Un imperio el imperio del paganismo, ¿no? Y una religión que es perseguida, de repente en 200, 300 años se convierte en la religión oficial del imperio romano. Una religión que supone que al principio se la percibía como una amenaza para ese imperio romano, ¿no? Todo derramamiento de sangre con el propósito de llevar a cabo ritos religiosos es paganismo. Eso nos dice Jesús. La Iglesia cristiana ha presentado a sus seguidores nada menos que una versión glorificada de él. Es lo que hace la Iglesia cristiana, presenta, o pseudo-cristiana, ¿no? Eso es lo que hacen las iglesias, presentan, o algunas iglesias, presentan una versión glorificada del derramamiento de sangre. Bueno, eso es el culto a la muerte de Jesús, ¿no? Como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? ¿Por qué se dice eso? Se dice porque los judíos mataban a los corderos para alimentar a ese Dios de la muerte, ¿no? En el que creían, ¿no? Que precisaba de que los animales estuvieran permanentemente siendo sacrificados, ¿no? Entonces, la muerte en la cruz es una especie de sarcasmo, ¿no? de esa crueldad de los judíos, ¿no? En palabras del mismo Jesús, ¿no? Son palabras que él dice en la última cena, como nos comentan estas cartas de Cristo. Realmente el hecho fundamental de la cristiandad es la resurrección de Jesús. Gracias a esa resurrección se demuestra que nada real puede ser amenazado, que nada verdadero puede ser dañado, ni puede dañar a nadie. Porque el amor no concibe nada ajeno a sí mismo, ¿no? Ese es el mensaje de la resurrección, ese es el mensaje clave de la cristiandad. Cualquier otra cosa no es más que una adaptación a otras ideas más limitadas, ¿no? Que tienen que ver con esa conciencia egocéntrica de la cual os hablaba al principio, ¿no? Cuando la gente hace infeliz a los demás de cualquier manera, está creando su propio futuro. Esto nos dice textualmente Jesús. Cuando la gente hace infeliz a los demás de cualquier manera, está creando su propio futuro, no como retribución, sino como una actividad de la conciencia de la creación. Cuando hacemos infelices a los demás, estamos expresando que tenemos fe en que podemos hacer infelices a los demás. Por lo tanto, es fe en la felicidad, en el dolor, en el sufrimiento. Y por lo tanto, eso es lo que nos vamos a encontrar en nuestra vida. Porque es la expresión de la fe que nosotros tenemos. Tenemos fe en el dolor, por lo tanto, en nuestra vida cotidiana encontramos ese dolor. No porque se nos castigue, sino porque es la expresión de la fe que estamos decidiendo tener. Esto tiene que ver también con que pensamos que es afuera donde algo tiene que cambiar.
Entonces nosotros cambiamos. Mientras no, seguimos siendo siempre iguales, siempre pensando igual. Pero eso no es así. Lo que percibimos a través de nuestros sentidos son la expresión de aquello que creemos ser, de aquello en lo que estamos invirtiendo permanentemente. Jesús nos subraya en esta misiva la importancia de sustituir el culto a la muerte en la cruz por la comprensión espiritual dada en estas cartas. Es importante sustituir el culto a la muerte, que es un culto a ese Dios de muerte que caricaturiza al Dios de vida, al Dios de eternidad, al cual se alude en la resurrección de Jesucristo, que, como decía, es el verdadero valor de la cristiandad. Bueno, como comentaba, nos habla Jesús de la importancia de que sustituir ese culto a la cruz, ese culto a la muerte, por la comprensión espiritual dada en estas cartas. Abandonad los viejos mitos y abrid el corazón de buena gana. Abandonad los viejos mitos y abrid el corazón de buena gana, con receptividad y entusiasmo a las realidades de la existencia. Jesús compara el advenimiento de sus cartas con el descubrimiento de la redondez de la tierra. Bueno, esta es otra comparación importante que Jesús hace, ¿no? Nos habla Jesús en estas cartas de cómo antiguamente la gente tenía miedo de adentrarse en el mar porque pensaba que la tierra era plana y que tenía un final, y que si llegábamos a ese final con nuestros barcos o nuestras barcas, pues moriríamos, ¿no? Moriríamos en el abismo, ¿no? Entonces eso a los marineros les hacía tener temor, ¿no? En el momento en el que los científicos empiezan a dar idea de que la Tierra es redonda, ¿no? Bueno, según Isaac Asimov en El Universo, en un libro que se llama El Universo, él piensa que los científicos en general siempre han pensado, siempre han sabido que la Tierra ha sido redonda, ¿no? Al llegar esta pseudo cristiandad, digamos, al empezar esta pseudo era cristiana, hace 2000 años, empiezan a crearse obsesiones en torno a la Tierra que no están conformes con esos conocimientos que se tenían en el pasado, ¿no? Civilizaciones antiguas, ¿no? Bueno, como comentaba, la gente tenía miedo de adentrarse en el mar. Pues lo mismo sucede en este tiempo con respecto a esa conciencia amorosa, ¿no? La gente piensa que esa conciencia egocéntrica es la única posible y tiene miedo de trascenderla, ¿no? Entonces Jesús hace esa comparación del miedo de los marineros hacia el mar, del miedo de la gente de hace 600 años, hasta que se descubre que la Tierra es redonda, adentrarse en el mar, con el miedo que ahora tienen las personas de abandonar su conciencia egocéntrica, puesto que piensan que ellos son esa conciencia egocéntrica. Soy el amor divino en acción. Con esta frase se define a Jesús a sí mismo, ¿no? Amor divino en acción. Realmente esa es nuestra verdadera identidad. Somos amor divino en acción. Siendo eso, vivimos en la eternidad. No como respuesta a un deseo de perdurar del ego, sino como expresión natural de nuestro ser, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por toda vuestra atención. Que paséis un feliz día. Un abrazo y nos vemos en la próxima carta, que será la número 7. Hasta pronto.